a llegar a cierto lugar en nuestra vida y a veces no sabemos si hay más o si es todo. Tratamos de, normalmente entramos en una rutina y creo que todos hemos entrado ahí, ¿verdad? De que hacemos las cosas una y otra vez, de que las cosas que hicimos ayer las empezamos a hacer el día de hoy también. Y vamos por el mismo escenario en la vida que hemos hecho ya incluso por muchos años. E incluso también hacemos esto con Dios. Nos acostumbramos al mundo, nos acostumbramos a venir a la iglesia y escuchamos mensaje tras mensaje tras mensaje. Algunos se quedan con nosotros y otros tal vez ni siquiera recordamos de qué se trató. Y creo que es algo natural en muchas de las cosas que hacemos. Por ejemplo, pueden recordar lo que hicieron en enero. ¿Qué día es hoy? Hoy es enero 4, ¿verdad? Pero pueden recordar lo que hicieron el año 2025 en enero 4, ¿no? ¿Verdad? Y al menos yo no, pero aún así vemos que existimos en ese tiempo que pasó ya. La pregunta que se trae a nuestro mensaje el día de hoy es: ¿dónde estamos el día de hoy? ¿Hemos hecho ya cambios? ¿Algo ya ha cambiado en nuestras vidas? Las cuales nos damos cuenta y queremos que seamos o involucrarnos más o tener más de esto, o tal vez tener más reconocimiento. Y la pregunta que tengo, porque cuando leo a través de la palabra de Dios, encuentro que hay un lugar donde Dios se encuentra. Veo por la palabra de Dios que explica dónde Dios está y de dónde Él reina. Otra vez, también sabemos por la palabra de Dios que David lo expresó cuando dijo: no importa donde yo esté o donde yo vaya, ahí estás. Así que nos damos cuenta que Dios reina en un lugar, y hablaré de esto, pero también su influencia está en cualquier lugar. Su unción, su poder está en cualquier lugar. Cuando el sol sale del lado este y se oculta en el oeste, no hay otra autoridad más las que Dios, quien reina sobre todo. Y la pregunta que hago el día de hoy es: ¿Dios está en su trono? Dios está como en el lugar santo. No es que Dios no tenga un lugar santo en el cielo, pero la escritura es muy clara, sino que la pregunta es, que estamos hablando del día de hoy, que está sentado el día de hoy, si Él está sentado el día de hoy en tu vida. Vamos a través de la vida, de las circunstancias, lo que sucede en nuestras vidas, vamos a través de esto con un concepto pero sin existencia, o con un sentimiento en la que ni siquiera estamos en la realidad de quién realmente es Dios y cómo es Él y qué es lo que Él significa en nuestras vidas. Y algo importante que quiero leerles el día de hoy en este mensaje se encuentra en Isaías 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Aquí Isaías hablando en esta escritura dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el libro de los Salmos 103, versículo 19, dice: el Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En Apocalipsis 4, versículo 2 dice: al instante, sentado
Estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En Mateo 6:10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es muy importante en lo que yo puedo ver en su palabra, en la palabra de Dios, cuando se dice claramente que la voluntad de Dios sea hecha en los cielos, así también en la tierra. Cada trono revela a quién realmente reina. El trono es donde está el poder. El trono es donde sale la operación, sea de Dios o sea en nuestras vidas, que reinamos y tenemos la habilidad de reinar porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Así que está aquel poder en nuestras vidas en las que podemos poner incluso nuestro propio trono en nosotros y dictar nuestras vidas, nuestros comportamientos, nuestras actitudes y lo que hacemos, por la manera en que pensamos, por la manera en que elegimos, por la manera en que actuamos. Pero el día de hoy la pregunta es: ¿quién está en este trono en nuestras vidas? ¿Quién realmente reina en nuestro trono, en nuestra vida? Porque en cada trono revela quién realmente reina. El trono no es solamente un lugar de hermosura, sino que es un lugar de autoridad. Es un lugar donde se toma decisión. Es un lugar donde hay dominio. Y necesitamos preguntarnos a nosotros mismos mientras vamos a través de la vida, que tenemos un concepto ya de Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso en los cielos y en la tierra, y que tal vez confesamos cosas hacia esto. Pero la pregunta con la que debemos de tratar el día de hoy es: ¿quién realmente está sentado en el trono de mi vida? Podemos tener una confesión, pero tal vez reinamos por nuestra propia autoridad y por nuestra propia decisión de poder. Así que yo quiero que examinemos esto el día de hoy, porque muchos quieren a Dios como un visitante, o tal vez como un consejero, o incluso a veces ahora sí que como ayuda en el tiempo de incertidumbre, pero no como Dios donde Él pueda vivir, donde Dios sea parte de tu vida. Porque hay cosas en las que yo como persona yo quiero tomar decisiones, reinar por mí mismo. Pero Dios ha establecido su trono en los cielos, dice la Escritura, y es importante reconocer que su reino reina sobre todo. Dice también la Escritura, ya que Dios reina, pero en este mensaje la pregunta que se hace es: ¿Dios reina sobre ti, sobre tu vida? ¿Dios reina sobre nosotros? ¿Realmente nos hemos rendido totalmente a reconocer de que su palabra es autoridad, no la nuestra? Ya hemos hecho ese compromiso de rendirnos realmente, de decir: Dios, no importa qué, no importa por lo que estoy pasando, yo haré esto sabiendo de que tú estás a cargo de mi vida y que yo he puesto o he comprometido mi vida a ti y que quiero que te sientes en el trono de mi vida. Y me doy cuenta que sabemos que Dios, por su palabra, ha establecido ya un trono, como lo leí en Isaías, que dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice. Esto que habla aquí en la Escritura de Isaías 6:1 hace énfasis a la pureza, a la santidad, la presencia de Dios, de que está ahí en ese trono, que está en los cielos, de que el trono de Dios no está ahora sí como ahí, como sin nada, sino que Isaías dice que él ve aquel trono y que él está ahí en poder, que él está ahí con autoridad,
Y también nos damos cuenta que dice que Dios no estaba como acampando, sino que Él estaba, ahora sí que Él había residido, era su residencia, aquel lugar, aquel templo. Y en nuestras vidas debemos de comprender de que Dios está así en los cielos, de que Él sí está en el trono con autoridad, y que oramos aquella oración que dice que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Así que si Dios está en los cielos y si Él está en el trono, entonces también debe de estar en la tierra, en trono, y debe de estar en el trono de nuestra vida, ¿entendemos? Y reconocer qué tan importante es, como Isaías dice, que Él ya está ahí. Cuando veo la palabra de Dios, nos dice que su trono está en lo más alto. Y entiendo esto por otras escrituras, de que no hay otra autoridad más grande que la de Dios. La autoridad de Dios es suprema sobre cualquier cosa, no importa lo que es. Y nos damos cuenta que el trono está en lo más alto. De que no hay algo que se le compare o algo que exista que sea igual a Él, sino que Dios es el único que está sentado en el trono y no hay rival en contra de Él, o no hay alguien que pueda ser igual a Él, porque su gloria llena el templo. Y cuando veo esto, me doy cuenta que ya no hay espacio para nada más. Han llenado un vaso de agua, y al punto de que el agua se tira, no es porque no hay como poder para que no deje correr esa agua, sino que la razón por qué se tira en el vaso es porque ya no hay espacio para el agua. Y reconozco que en el trono de Dios dice que está su trono alto y sublime, y que su gloria llena el templo, lo cual me dice que ya no hay más lugar para nada más excepto por su gloria, su poder y su unción. ¿Escuchan el día de hoy? Denle un aplauso al Señor entonces, para que yo sepa que ustedes están vivos. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Esto es un mensaje importante para el 2026, para poder ir adelante, porque yo creo esto, que si todos podemos estar seguros de que Dios está en el trono de nuestras vidas, tendremos avivamiento. Yo creo que si Dios realmente está a cargo y no somos influenciados por nuestras propias vidas o por el mundo, sino que dejamos que Dios sea nuestra influencia, porque hemos llegado a un punto en el que somos muy tradicionales, en el que incluso hemos controlado nuestro propio destino, nuestras propias vidas, por la condición en la que hemos escogido vivir, y por no escuchar necesariamente a Dios, quien está sentado en el trono. En el libro de Colosenses, capítulo 1, dice: porque en el Padre fueron creados todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Sabemos que Dios es el Dios de todo. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Y nos damos cuenta el día de hoy que la palabra de Dios dice que Dios ha puesto ya un tiempo para Cristo que esté sobre la obra de las manos de Dios, no importa lo que sea, Él estará a cargo. Y encontramos también por su palabra de que Cristo viene a ser la cabeza de la iglesia, y nosotros somos aquella iglesia, ¿verdad? Así que sabemos que el poder del Padre en el trono fluye hasta Cristo, en lo que Él fue designado a hacer, para que todo fuera creado a través de Cristo y para Cristo. Pero Dios está en todo, pero Dios es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Dios subsisten. Así que tenemos ya una imagen clara por la palabra de Dios cómo es que las cosas funcionan. Esto es la operación y la organización del cielo, la cual hemos orado cuando decimos que tu voluntad sea hecha en los cielos como lo es así en la tierra. El sistema que Dios ha estructurado para este tiempo que ha llegado a nuestras vidas, para llegar al rapto,
para ser llevados, tomados, para llenar aquel vacío en el cielo, nos damos cuenta que debe de haber poder en el trono de nuestras vidas. Saben por la palabra de Dios de que el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que necesita tener o necesita resucitar a la iglesia para ser llevados al cielo. Pero necesitamos reconocer que esto solo se puede hacer cuando Dios está en el trono de nuestras vidas. Cuando tú lees la vida de Cristo, te das cuenta de que Él siempre se rindió al trono. Él siempre dio todo al trono. No, que no se haga mi voluntad, sino la tuya sea hecha, Padre. Él oró esto en sinceridad completa, sabiendo que Dios está en el trono y sabiendo de que Él, después de ser resucitado por Dios, cuando María llegó a la tumba, porque lo tuvieron ahí por 3 días, habían cuidado la tumba donde Jesús estaba. En el tercer día, Dios lo resucitó de los muertos, lo levantó y le dio nueva vida, le dio un nuevo cuerpo, llamado un cuerpo glorificado. Pero encontramos que María estaba buscando, pero ella vio que la piedra en la tumba había sido removida y estaba en angustia porque no sabía dónde se habían llevado el cuerpo de su Señor. Pero de repente estaba alguien ahí en el jardín donde enterraron a Jesús, y ella fue a él y ella escuchó una voz que reconoció y supo que era el Cristo resucitado, y fue y glorificó y quiso abrazarlo, pero le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, tu Padre, aún no he subido a mi Dios y tu Dios, porque hay solo uno que está en el trono, no hay nadie más que Él. Y Cristo lo sabía, o lo sabe, y reconoce por la situación de que hay un trono y que Él debe de ascender a aquel trono, debe de rendir su trono para aquel trono. Y empezamos a darnos cuenta que incluso en la vida, en nuestras vidas, hay un trono. Ya que Dios ha creado todo para Él mismo, entonces nuestras vidas nunca es para que la reinemos nosotros mismos. Nunca ha sido para que tú tomes todas las decisiones. No ha sido para que tú vivas tu vida sin consultar a aquel trono donde la autoridad reside para nuestra vida, porque hemos sido creados para aquel propósito. Un trono, o el trono, representa el control central de la vida de uno. Esto se refiere a que es un centro para nuestros pensamientos. A veces permitimos que nosotros mismos pensemos en áreas donde no están conectadas, o no conectan, o no tienen conexión al trono. En otras palabras, nuestros pensamientos a veces se dirigen tan fuerte para vivir la vida normal, en el trabajo, en la familia, en la comida, hacerlo cotidiano, en el lugar donde viajamos, y nos encontramos ahora sí que pensando mucho en esto. Pero cuando ahora sí que ponemos mucho tiempo pensando en estas cosas, viene a ser nuestro trono, y lo empezamos a llenar, y entonces ya no hay lugar para nada más. Lo que estoy diciendo aquí es de que lo llenamos con nuestra propia voluntad en el trono de nuestras vidas, diciendo: yo escojo, esto es lo que yo quiero, así es como lo quiero, y esto es lo que voy a hacer, sin darnos cuenta que hay un poder más grande que nosotros mismos, o que mi trono.
Y continuamente empezamos encontrando, ¿no? O nos encontramos bajo aquella situación donde decimos lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo quiero hacer. Y seguimos adelante diciendo esto sin darnos cuenta que nos estamos llenando al trono de nuestra vida con las decisiones de nosotros mismos. Porque a veces ponemos prioridad en ciertas cosas. Nos damos cuenta que hacemos más en lo que escogemos para satisfacer nuestra carne y ponemos ahora sí que en prioridad a nosotros mismos. Cuando nos ponemos en prioridad más que en los principios de Dios, más que en la palabra de Dios, entonces empezamos a establecer nuestro propio trono y ponemos nuestra prioridad en nosotros y no en Dios. Y es por eso que a veces no nos encontramos que somos fieles en la casa de Dios. Es por eso que muchas veces ponemos en prioridad otras cosas en nuestras vidas en vez de escuchar a la palabra de Dios, para que no se nos olvide congregarnos, porque el día se acerca. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es ese día? Ese día es la venida del Señor Jesucristo. Y muchas veces ponemos prioridad nuestras cosas personales, nuestros deseos personales para satisfacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, en vez de realmente permitir que Dios, que en todo su poder, en todo su principio, en todo lo que es, esté Él en nuestro trono y sea Él nuestra prioridad. A veces, otra vez, nosotros pensamos que, más que nada, nuestro sistema en valor está mal. Porque decimos amo a Dios y lo confesamos y decimos yo amo la palabra de Dios, aunque a veces no la obedezco, pero lo amo aún así. Y a veces nos encontramos en el nivel donde no tenemos concepto realmente de lo que es un valor. Porque aquí está Dios Todopoderoso en los cielos, dándose cuenta de que el reino también debe de estar en poder en la tierra, pero ponemos gran valor en esta relación. Nuestro esfuerzo en nuestra familia, en nuestra vida personal, en todo lo que hacemos, está realmente enfocado en decir gracias Dios por haberme escogido, gracias Dios por haberme llamado, gracias Dios por darme la palabra de verdad a mí, porque puedo ahora reconocer que tu palabra guía mi vida en tus principios, en cómo tú quieres que sea, que todo lo que hago, que todo lo que necesito hacer está ya puesto delante de mí, incluso antes de que yo viniera a la existencia. Si permito que tú estés en mi trono, que es sobre mi vida, para que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Y tú tienes aquella voluntad para mí y tienes ese propósito para mi vida. Pero a veces yo interfiero con mi propia vida porque quiero tener mi propio deseo. Quiero yo estar a cargo a veces. Quiero decir sí, quiero decir no. Pero necesariamente no me rindo realmente. No me rindo todo a ti. Porque no he puesto valor suficiente en lo que Dios ha hecho para la humanidad. Así que nuestras decisiones vienen a ser nuestro trono. ¿Qué es lo que yo voy a creer el día de hoy? ¿Qué es lo que decidiré para mi vida el día de hoy? Y las cosas que yo quiero. Otra cosa que es muy crítica para el trono de nuestras vidas es de que tenemos una gran operación de emociones. ¿Cuántos de ustedes saben que son emocionales? ¿Cuántos de ustedes han llorado? ¿Cuántos de ustedes
se rieron tanto que pensaron que si les iba a romper la cara. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una sorpresa que alguien les hizo a ustedes, que los sorprendió y estaban tan felices, con tanta emoción por lo que alguien hizo por ustedes? Y estas emociones, a veces lo que hacemos en nuestro trono personal, porque Dios nos hizo para tener estas emociones, porque ustedes saben que Dios es un Dios con emociones también. Si leen las Escrituras, encontrarán que podemos ver sus emociones, sea en juicio, sea en bendición, sea en alegría, o como Dios reaccione a ciertas cosas, a ciertas situaciones. Podemos encontrar las emociones de Dios involucradas. Ya que hemos sido creados a su imagen y semejanza, también tenemos emociones, pero muchos de nosotros tratamos de controlarlo en nuestra vida personal. Hay un mover de Dios, y a veces sentimos aquella unción, pero no queremos realmente dejarlo que tenga la libertad de nosotros. No queremos llorar, no queremos que los demás nos vean con aquel gozo en nuestras vidas. Pero esto es lo que hizo David incluso. Él se llenó tanta emoción, tanta alegría, que dice la palabra que él danzó delante del Señor, que dejó sus ropas reales de lado como rey de Israel, y no quería que la autoridad de él se reconociera, sino se rindió y puso todo al lado y danzó delante del Señor con toda su mente y todo su corazón, porque quería que Dios fuera el que reinara sobre él y sobre sus emociones. Y yo encuentro aquí en la cosecha del mundo, incluso predicando la palabra de Dios, y espero que disfruten esto, porque necesitan examinar su trono de sus vidas. Realmente en este 2026 necesitan examinarse quién realmente está a cargo de sus vidas. ¿Son ustedes o es Dios quien está a cargo? Así que encontramos que aquel comportamiento de emoción, ya que incluso en Jesús encontramos en Mateo 6:21, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No hay confusión aquí realmente, porque si realmente amamos a Dios, debemos de amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Él tiene que ser el primer lugar en cualquier trono, en el trono de nuestra vida, para que reine con poder y autoridad sobre nosotros. Y Jesús nos dice que porque donde esté vuestro tesoro, es donde va a estar nuestra intención, es donde va a estar nuestra acción, es donde va a estar nuestra confesión, sea que esté en el trono de Dios o en el trono de nuestras vidas. Y hay actividad en el mundo que sí disfrutamos y estamos felices de esto, muchas veces más que en las cosas de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué se sienta en nuestro trono? A veces, muchas de las cosas que reinan sobre nosotros es el temor. Tememos a muchas cosas. A veces tememos lo que nuestro hermano o hermana pensará de nosotros, en mi conducta, sea que es bueno delante de Dios o de ellos. A veces tememos temor de la vida, por las cosas que suceden alrededor de nosotros. Y esto viene a ser parte de nuestro trono. Incluso nosotros mismos, ya que es tan poderoso en nosotros, en nuestras expresiones y en nuestros comportamientos, en nuestras emociones y en nuestros compromisos, que encontramos que nosotros mismos somos fuertes en nuestras decisiones, que nosotros mismos somos fuertes en lo que queremos hacer y donde no queremos ir. Nosotros mismos somos fuertes en cómo queremos o decidimos para adorar a Dios o cómo no adorar. Nosotros mismos tenemos aquella fuerza en nuestro comportamiento, en nuestra vida, que debemos de preguntarnos realmente, ¿quién realmente está en el trono de mi vida? Y después también muchas veces nos preocupa y decimos, ¿realmente soy exitoso? ¿Realmente he tenido aquel éxito en la vida? ¿Mi vida expresa aquel éxito?
¿es importante el ser exitoso? No puedo responder esto para ti, porque esto es algo que tú tienes que tratar en tu vida. ¿Qué tan importante es de que tú seas importante? ¿O qué tan importante es Dios en el éxito de nuestra vida? ¿Es más grande que se nos conozca en el mundo o con éxito? ¿O es mejor que se nos conozca en el éxito del trono de Dios? Porque Dios escucha nuestra voz. Dios ve nuestro progreso en la operación de nuestro amor, en la operación de nuestro compromiso a Él. Y muchas otras cosas que yo pudiera hablar el día de hoy. A veces pensamos y decimos, bueno, si estoy pasando por la prueba o una tribulación, prefiero tener ahora sí que sentirme bien o estar en control. Cuando Dios está en el trono, quiero que sepas que todo cambia. Así que si tú estás o estás en un mismo lugar en el 2025 y estás comprometido a Dios para encontrar el trono de Dios y comprometerte y rendir todo en el trono de Dios, o tal vez no, este 2026 te dirá si hiciste un cambio del 2025, porque cuando Dios está en el trono, todo cambia. Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre, pero su operación es siempre cambia. Está en una manera más creativa en su naturaleza. Cuando tú veniste por primera vez al Señor, tu conocimiento era limitado. Cuando llegaste al Señor, no sabías cómo presentarte delante de Él. Solo era como estos bebés acá atrás, que ellos están creciendo, disfrutando, que los están cuidando. Dios nos ha cuidado en nuestras vidas en aquel tiempo de inmadurez que hemos estado cuando venimos por primera vez al Señor, pero Él nos sigue moviendo adelante. Y conocimiento vino, gozo vino, felicidad, y fuimos por muchas tribulaciones y muchas pruebas, pero cuando Dios está en el trono, todo cambia. Y si el 2026, al final de este año, encuentras que nada cambió en tu vida, entonces alguien no hizo un cambio en el trono. En Apocalipsis 4:10 dice, y de inmediato estaba en el Espíritu. 4:2 dice, Apocalipsis 4:2 dice, al instante estaba yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en él y en el trono uno sentado. Cuando estás en el Espíritu, entonces sabes quién está en el trono. ¿Me escuchan? Si estamos siempre poniendo énfasis en nosotros mismos, si siempre ponemos nuestra necesidad más adelante o de quienes somos, pero reconocemos por la palabra de Dios más que nada a lo nuestro, más que nada, no estamos en el Espíritu. Pero si somos aquella persona que busca al Padre, que busca el trono de Dios y decimos, Dios, me rindo todo a ti. Cuando hacemos esto, entonces empezamos a darnos cuenta que debemos de estar en el Espíritu para poder tener a Dios en nuestro trono y saber quién está en el trono de nuestra vida. Otra vez, hay cosas en las que podemos hacer en nuestras propias vidas para mantener en nosotros y reconocer de que sí, Dios está en nuestro trono y que no solamente tenemos una ideología o un concepto, sino tener una relación verdadera donde Dios realmente está en el trono. La adoración representa o reemplaza todo aquello que identifica, porque cuando Dios está en el trono, hay muchas cosas que guían nuestras vidas.
Por ejemplo, hay cosas que tenemos preguntas a las que no tenemos respuestas a veces, o ansiedad. Pero cuando venimos al trono de Dios y adoramos, todo esto se va. Porque la Biblia nos deja saber que el Padre busca a aquellos adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. El Padre busca esto. No sé qué otra cosa pueda movernos más al trono de Dios, sino reconocer de que el Padre nos está buscando. De que dice, ven a mí, ven a mí. Porque esto es lo que sucede ahí en el cielo, que Él quiere que vengamos a Él. Porque dice que el Padre busca a tales que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces está aquella relación que nos conecta entonces al trono de Dios, lo cual está en los cielos. En Apocalipsis otra vez, capítulo 4, versículo 10, nos deja saber cómo esta operación toma lugar y cómo se rinde al trono de Dios. Nos da el ejemplo con los 4 seres vivientes que están delante del trono, o los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono. Ahora, coronas son como en otras palabras, si tenemos coronas cuando seamos arrebatados de esta tierra, estaremos en autoridad de alguna u otra manera por el propósito de Dios. Pero en nuestra relación el día de hoy, reconociendo cómo es que le doy la gloria a Dios y cómo le doy honor y cómo le permito a Él que esté en el trono de mi vida, la Biblia nos deja saber de que ellos daban su autoridad a Dios. Entonces, ¿tú tienes autoridad? Sí. Lo tienes. Dios te creó para que tengas autoridad. Tu autoridad es tu decisión. Tu autoridad es como tú piensas. Tu autoridad es tu emoción. Tu autoridad es el espíritu vivo de quien tú eres, lo cual es eterno. Cuando entonces podemos traer esto y rendir todo esto a Dios para adorar en verdad, entonces estamos rindiendo control. En el libro de Filipenses nos dice, por nada estéis angustiados, dice en Filipenses 4, 6, 7. Dejemos que Dios sea el control, que esté en control sobre nuestras vidas. Dice, para nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracia. ¿Cómo es que pongo a Dios en el trono de mi vida? Así es como lo haces. Dice, para nada estéis angustiados, no vivamos en un espíritu de incertidumbre o depresión sobre nuestras vidas. No estemos ansiosos o angustiados, ya que si necesitamos una respuesta, si necesitamos que nuestro espíritu sea levantado, si necesitamos un cambio para nuestro mañana, la oración, la súplica, el ruego con acción de gracias es lo que se necesita. Que su petición sea o venga delante de Dios. Dile, Dios te necesito, Dios te amo, Dios me rindo a ti, Dios quiero tener este poder, esta relación en poder contigo. Estoy cansado ya de tomar mis decisiones, estoy cansado ya de las cosas débiles de la vida, cuando necesito el poder de autoridad sobre mi vida. Y la única manera que puede ser presentado esto, aquí es la palabra de Dios que dice que en todo, en oración, en ruego y en acción de gracias, que sea conocido delante de Dios. Y la paz de Dios, dice, porque Él está a cargo, que sobrepasa todo entendimiento,
Cuando tú tratas de vivir tu vida, cuando yo trato de vivir mi vida, estrictamente por las condiciones por la cual los demás viven, por cómo el mundo vive, por cómo el vecino vive, sin orar, sin buscar a Dios, no importa lo que hagamos, si nos sentamos a comer, oremos, si estamos en la cama, oremos, si estamos en el carro manejando, oremos, estemos en súplica, en ruego, en acción de gracias a Dios, diciéndole gracias Dios por el día, gracias Dios por mi vida, gracias Dios por mi prueba, gracias Dios porque estoy pasando por algo que tal vez no entiendo aún, pero confío en ti, porque he venido a tu trono y tú estás en mi trono y tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Y aquí está Dios, que cualquier cosa que pase en los cielos, también quiero que suceda en la tierra, porque tú estás en el trono. Alabado sea Dios. Dejemos que nuestra súplica sea o nuestra petición sea conocida a Dios. Dice, porque guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque es como lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por la palabra de Dios, Él nos guía. Otras cosas que reemplazan el caos es de que Dios es establecido con una orden divina. No es que está fuera de control, sino que va en una orden que reina sobre en medio de tus enemigos, como el salmista que escribió en el 110 versículo 2. Porque yo creo que Dios no comparte su trono con nadie, y esto es importante de darnos cuenta de que Dios no comparte su trono con nadie. En Isaías 42 versículo 8 dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Veo esta palabra de Dios y cubre muchas cosas. Piensen en esto. Cuando tratamos de hacer todo en nuestra cuenta, no vemos a Dios, no le agradecemos. Solo seguimos con nuestra vida de la manera en que queremos. Y después venimos a ser la autoridad de lo que esté haciendo en ese instante. Pero Dios nos dice que su gloria no la dará a nadie más, ni su alabanza a ídolos. Encuentro que esa es una instrucción para nuestras vidas. ¿Podemos tener imágenes o ídolos en nuestro trono? Hemos puesto ídolos en nuestro trono que son falsos, que están muertos, que no tienen lugar en nosotros. Dios no correina con alguien más, porque no hay espacio para alguien más, solo para Él. Él está tan lleno, los cielos en su trono está tan lleno que no hay lugar para nada más. Y en Romanos 8:7 dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, una mente dominada por sí mismo, dirigida por deseos naturales en vez de la verdad divina. La vida es moldeada por cosas terrenales en vez de prioridad celestial. Y Pablo nos escribe en ese capítulo 8. Dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque tener una mente espiritual es paz y vida. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que no se pueden sentar ahora sí que en el trono y pedir que Dios reine, si tienes estos designios de la carne.
Ahora, en mi vida, en tu iniciativa que quieres empezar en tu vida, queremos que Dios bendiga ciertas cosas, pero si alguien viene delante de mí, deja que esa persona se niegue a sí mismo y que tome su cruz cada día y me siga. Morir a uno mismo es salirse de un lado para que Cristo pueda reinar sobre la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces la pregunta se debe de hacer: ¿cómo pones a Dios en el trono? Ahora, hablo de Cristo. La Biblia nos deja saber de que el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Cristo. Así que no pierdan esta cadena, este orden de autoridad de nuestras vidas. Necesitamos siempre entenderlo y reconocer esto. La pregunta que se necesita preguntar es: ¿cómo ponemos a Dios en el trono? Y terminaré con esto. No he terminado con el mensaje aún, pero termino por el día de hoy. ¿Cómo pones a Dios en el trono? Dios, queremos que tú estés en el trono de nuestras vidas. Estamos cansados de no caminar en poder. Estamos cansados de no operar en la emoción. Estamos cansados de no sentir tu presencia. Y por causa de todas estas cosas, entonces necesito reconocer de que Dios está en mi trono. Y lo único que les puedo decir por primero en relación a esto es rendirse. Ríndanse a la palabra. No obedezcan al mundo, no debatan la palabra, no encuentren cosas extrañas para conectarlos a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea pura en ustedes. Vivan en la pureza de la palabra de Dios. Aprendan cómo vivir en unidad con la palabra de Dios. No permitan que sea como contradicción para sus vidas, en su estilo de vida. Rindan sus vidas a Dios. Y es así como pondremos a Dios en el trono. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Amén. Hay un sacrificio que debemos de vivir para mantener a Dios. Hay una contradicción entre carne y espíritu. Dios es espíritu y nosotros somos carne. Y hay una contradicción ahí. Pero si tomamos y rendimos la carne, entonces no habrá contradicción. Porque entonces estamos en el espíritu, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La Biblia dice que es santo y agradable a Dios. Entonces Dios está a cargo de nuestras vidas. Entonces Dios está en el trono, que es vuestro verdadero culto. Esto no debería ser una batalla entre tu mente carnal y el Espíritu de Dios, sino que debería ser un hambre y un deseo de caminar con Dios siéndole agradable a Él. Y el sacrificio debe de ser puesto en el altar, ya que un altar lleva la prioridad más grande en el trono de Dios. Nadie puede entrar al trono de Dios sin un sacrificio. Aleluya. Y el sacrificio no viene fácil, porque exactamente se refiere a lo que es un sacrificio. En Juan 15:10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos para Jesús son los mismos mandamientos para ti y para mí. Obediencia es la evidencia de el trono de Dios, donde Dios está sentado. Pueden ponerse de pie mientras cantamos esta última alabanza para